Hola, en este primer video del segundo tema del curso vamos a estudiar el fenómeno ecológico que se encuentra detrás de toda situación de plaga, que es el crecimiento exponencial. Esto lo vamos a introducir con una serie de ejemplos, el primero de los cuales es un ejemplo este, actual de una situación que está pasando en estos momentos, tiene que ver con una explosión poblacional que está ocurriendo de esta especie de langosta. Está relacionado con que en el año 2018 llegaron a las costas de la península arábica dos ciclones, lo que produjo unas condiciones de humedad que permitieron el crecimiento de estas poblaciones. Para el año 2019, parte de esta población emigró hacia Etiopía, a donde llegó, perdón, otro ciclón que permitió también unas condiciones de humedad que a su vez impulsó el crecimiento de estas poblaciones y entonces para este año tenemos inmensos tamaños poblacionales que tienen, que potencialmente pueden afectar a unas áreas geográficas muy grandes. De esta manera obtenemos una situación de plaga que en este caso involucra enjambres del tamaño de ciudades que en pocas horas pueden acabar con inmensas superficies de cultivo. Otro ejemplo del que les quiero presentar tiene que ver con este insecto que nosotros en Venezuela llamamos el cogollero del maíz o el gusano cogollero, porque está asociado al cultivo del maíz. En esta foto vemos un maizal, un monocultivo de maíz, y si apreciamos y nos fijamos en las plantas, nos vamos a dar cuenta que las hojas de estas plantas tienen una apariencia extraña, y esto se debe a que esta larva que nosotros aquí llamamos gusano, que es la larva de esta polilla, bueno, se alimenta de las hojas, pero también se alimenta de las mazorcas. Entonces, y puede llegar a producir importantes pérdidas económicas en este cultivo. Entonces aquí nosotros en esta imagen vemos que prácticamente todas las plantas muestran evidencia de que han sido comidas por estos gusanos. Entonces, hay una cantidad de gusanos, unas densidades poblacionales muy grandes de estos gusanos, y esto es lo que nosotros llamamos una situación de plaga. Ahora, esta es una especie que es americana. Sin embargo, en enero, a inicios del 2016, llegó a Nigeria. Para noviembre del 2016 se conseguía en todos estos países que aparecen aquí representados de color rojo. Para febrero del 2017 en todos estos, para abril del 2017 en todos estos. Ya para el 2018 se encontraba de todo el África subsahariana. Para inicios del 2019 ya estaba en Yemen, la India, el sudeste asiático. Para finales del 2019 ya había llegado a China, a Taiwán. Para inicios de este año ya había llegado a Australia. En este caso, lo que estamos observando es una invasión que llegó a prácticamente todos los países que están a la disposición de este organismo por sus restricciones agroecológicas. Bueno, y esto ocurrió en 5 años, es decir, de una forma muy rápida. Bueno, tal vez en estos momentos, este, la invasión más interesante que nosotros podamos estudiar es la que tiene que ver con el coronavirus. Y si ustedes meditan un segundo en esto, se ponen a pensar, bueno, este era un organismo que a inicios de este año estaba restringido a un lugar de la China del cual probablemente nunca habíamos oído nombrar, y sin embargo, en poco tiempo pasó a encontrarse en todo el planeta, generando lo que nosotros conocemos como una pandemia. Detrás de todos estos ejemplos que les he presentado, lo que se encuentra es el mismo proceso ecológico, es el crecimiento exponencial. Sin embargo, para pensar en crecimiento exponencial no hace falta recurrir a ejemplos tan deslumbrantes, tan llamativos. Simplemente basta con pensar con lo que puede ocurrir cuando nosotros tenemos algún tipo de granos almacenados en nuestras despensas y se nos olvida por un tiempo, y de repente cuando lo volvemos intentamos utilizar estos granos, nos damos cuenta que se encuentran completamente llenos de algún organismo. Por ejemplo, estos escarabajos que presento aquí en esta imagen. Es decir, lo interesante entonces aquí es buscar qué tienen en común los ejemplos que hemos presentado. Bueno, con los langostones lo que ocurrió es que gracias a la llegada de estos ciclones se crearon unas condiciones de humedad que permitieron
que las poblaciones crecieran. Es decir, había una limitante al crecimiento de estas poblaciones que tenía que ver con la humedad. Cuando desapareció esta limitación, experimentaron este crecimiento explosivo. En el caso del cogollero, cuando una polilla llega a un monocultivo de maíz, que pueden ser, ustedes saben, extensiones de terreno enormes, bueno, básicamente lo que se encuentra es con una cantidad de alimento ilimitada, donde básicamente no tiene depredadores. Esto estimula, hace que la población también del cogollero incremente una explosión poblacional. Lo mismo ocurre, pero a otra escala, cuando llegaron estos cogolleros a África. Se encontraron se encontraron en unos ecosistemas en los cuales no tenían competidores, en los cuales no tenían depredadores, y esto permitió esta expansión, esta invasión de la cual hemos hablado. Exactamente lo mismo ha ocurrido con el COVID, que se encontraba restringido a algún ecosistema en China, en los límites de una especie particular. Una vez que entró en contacto con el ser humano, consiguió una fuente prácticamente infinita de hospedadores que le permitió incrementar su población, como lo hemos visto. Y lo mismo ocurre con el ejemplo de los granos del arroz que vimos en la lámina anterior. Bueno, basta que algunos individuos de estos coquitos entren, de estos escarabajos entren al frasco en el cual nosotros tenemos almacenado estos granos, y bueno, y en este frasco encuentran una fuente inagotable de alimentos. Es decir, en todos los casos, lo que ocurre es que desaparece una limitación, y eso estimula este crecimiento explosivo. Entonces, bueno, para uno profundizar e intentar entender lo que está detrás, es bueno intentar conceptualizar el fenómeno. Entonces, para esto, una cosa que podemos hacer es intentar pensar de qué depende el número de individuos de una población. Particularmente, de qué depende el número de individuos de una población en un futuro inmediato. Bueno, eso depende del número de individuos que tiene una población en este momento. Es decir, del tamaño de la población en este momento. Bueno, ¿qué va a hacer que aumente ese tamaño de la población? Bueno, una cosa son los nacimientos. Otra cosa posible es que vengan individuos de otra población, es decir, inmigrantes. ¿Qué puede hacer que en el futuro inmediato esta población disminuya? Bueno, las muertes. Y otra cosa es que algunos individuos se vayan, es decir, los emigrantes. Estos son, así de forma evidente, los procesos que están detrás del hecho de que una población cambie su número de individuos. Esto, en realidad, es lo que se conoce como un modelo. Es decir, es un conjunto de ideas relacionadas que intentan dar cuenta de un fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno aquí? Bueno, el cambio en el tamaño de la población. Esto es lo que se conoce como un modelo conceptual. Gana mucho un modelo en precisión si uno establece de forma explícita cuáles son las relaciones entre los fenómenos que están interactuando. Esto se hace convirtiendo este modelo conceptual en un modelo matemático, en el cual está explícitamente expresada las relaciones entre los componentes. Y si ustedes aprecian, en realidad, esta expresión matemática que está aquí representa lo que aquí ocurre. ¿De qué depende la cantidad de individuos que vamos a tener en el futuro inmediato? De la cantidad de individuos que tenemos ahorita, más los nacimientos, menos las muertes, más los que llegan, menos los que se van. Es decir, representan el mismo fenómeno, pero ahora está claramente establecido cuáles son estas relaciones. Es decir, nosotros nos podemos quedar con esta ecuación que está aquí abajo. Por ahora, nos vamos a olvidar de estos fenómenos, es decir, los fenómenos que tienen que ver con las migraciones. A pesar de que más adelante en el curso los vamos a retomar porque tienen importantísimas implicaciones en los procesos que nosotros queremos estudiar aquí. Sin embargo, nos quedamos con esto, ¿verdad? Porque es una buena práctica para abordar este tipo de temas, para intentar comprender las cosas en ecología y en ciencias en términos generales, comenzar desde las formas más simples del problema que estamos intentando abordar y solamente ir haciendo más complejo nuestras ideas en la medida que es necesario. Por ahora nos vamos a quedar con esto. Entonces, esta expresión nosotros la podemos traducir en una forma que sea más fácil de escribir, que no tengamos que escribir muertes, nacimientos, traduciendo cada una de estas ideas en letras. Entonces nos damos cuenta, por ejemplo, que n
para nosotros representa la densidad. ¿Y qué es la densidad? La densidad es el número de organismos que hay de una especie que a nosotros nos interesa en un lugar particular. Es decir, está restringida a un área, a un volumen. Y esto es importante porque, ¿qué tal si yo les digo que aquí en la urbanización donde yo vivo hay 1000 cucarachas? Es diferente esto a que yo les diga que en este cuarto hay 1000 cucarachas. Es decir, que en el concepto de densidad es importante el hecho a que se refiere a una superficie, por ejemplo, particular. Entonces, eso siempre va a estar ahí, a pesar de que nosotros vamos a decir densidad sin hacer referencia explícitamente a qué superficie se refiere, ¿no? Bueno, entonces n para nosotros va a representar densidad y fíjense que tiene un subíndice t. Ese subíndice lo que nos quiere decir es que la densidad ahorita, a diferencia de este otro subíndice que es t más 1, que lo que quiere decir que es la densidad en el siguiente instante de tiempo. Luego esta b representa los nacimientos y esta d las muertes. Entonces vamos a quedarnos con esta expresión. ¿Sí? Bueno, ¿de qué depende el número de nacimientos en una población? Bueno, de lo primero que depende es de la cantidad de individuos que tiene esa población, es decir, de su densidad, de n. Y también depende, una forma sencilla de estimar esto es, bueno, del número de descendientes en promedio que aporta cada individuo de la población, ¿sí? Y por otro lado, ¿de qué depende la cantidad de muertes que ocurre en una población? Bueno, también depende de la cantidad de individuos que hay, es decir, de n, y de la probabilidad que tiene cada uno de estos individuos de morir. Entonces nosotros podríamos representar tanto b como d de esta manera, donde esto que es, esta b que es, esta b minúscula, que es, bueno, la cantidad que en promedio aporta cada individuo de la población en términos de descendientes, multiplicado por el tamaño de la población, y esta d que es la probabilidad de que tiene cada individuo de la población de morir, multiplicado por el número de individuos que tiene la población. Ahora, y aquí vamos a hacer unas suposiciones que son importantes. Lo primero que vamos a suponer es que tanto b como d son parámetros. Eso quiere decir que son constantes. Bueno, esto tiene sentido en el corto plazo. Cuando uno piensa en tiempos más largos, bueno, empiezan a actuar otros procesos que vamos a ver más adelante, pero en el corto plazo tiene sentido pensar en esto y sobre todo para nosotros al comienzo del proceso. Por ejemplo, cuando llega la primera polilla a un maizal. Entonces, veamos a dónde nos lleva estos simples supuestos. Bueno, entonces, si ustedes aprecian, ¿verdad? En este término que está aquí aparece n y en este término que está aquí aparece n. Por lo tanto, yo podría utilizar n como un factor común y sacarlo. Y entonces aquí adentro nos queda una diferencia, una resta, entre dos constantes, entre dos parámetros. La diferencia entre dos constantes es otra constante. Entonces, para en vez de, yo puedo sustituir con una letra estas dos y hacer una ecuación más económica. Es decir, yo puedo sustituir b menos d por r, donde r vale precisamente b menos d. ¿Sí? Entonces tengo esta primera ecuación, ¿verdad? Que es una ecuación importante que vamos a retomar más adelante en el curso, ¿verdad? Entonces, les pido que por favor la guarden, ¿sí? Sin embargo, hoy podemos ir un paso más allá, ¿verdad? Y construir una expresión más sintética si nos damos cuenta que tengo una n aquí y tengo otra n aquí. Entonces yo podría sacar también n aquí, factor común. Y me doy cuenta que r es una constante, ¿no? Porque es la diferencia de dos constantes, es una constante. Y 1 es otra constante. Entonces yo podría sustituir esto por otra constante que vamos a llamar lambda, donde lambda es 1 menos r. De esta manera tenemos una expresión simple, fácil de manejar, que nos permite explorar las ideas estas que estamos intentando escudriñar en estos momentos. Fíjense. Esto es lo que se conoce como la expresión, la ecuación del crecimiento geométrico. El crecimiento geométrico es equivalente en todo lo que es importante en términos cualitativos con el crecimiento exponencial, que vamos a ver un segundo en poco tiempo.
pero por los momentos decirles que es un crecimiento que ocurre en condiciones ideales, cuando no existen limitaciones, como veníamos diciendo para explicar los ejemplos anteriores, tiene un solo parámetro que es lambda, ¿no? Este es el más básico de todos los modelos que hay en ecología de poblaciones. De hecho, todos los modelos de ecología de poblaciones tienen en algunos de sus términos, involucra un crecimiento geométrico. Es una idea que en el área de la demografía y de la ecología viene directamente de los trabajos de Malthus, y este es un modelo que determina solamente el crecimiento ilimitado o el decrecimiento ilimitado de una población. Y en términos teóricos, esto ocurre irrestrictamente, ¿no? O sea, una población puede crecer irrestrictamente de esta forma. Entonces, veamos cómo funciona esto, más o menos. Supongamos que tenemos una población que tiene una densidad n de 4. Y esto 0, lo que hace referencia es que es el punto de inicio en el cual estamos estudiando esa población. Entonces, la densidad inicial de esta población, el número de individuos inicial de esta población es 4 y su lambda es 2,5. Si yo quiero saber el número de individuos que va a tener la población en el siguiente instante de tiempo, ¿qué es lo que tendría que hacer? Es decir, que vamos a llamar a este siguiente instante de tiempo la densidad en N1. Bueno, para esto lo que yo tendría que hacer es multiplicar este valor por este valor. Es decir, la cantidad de individuos que había en el instante de tiempo anterior por este lambda, que es la tasa de crecimiento discreta de esta población. Bueno, si yo hago esto, obtengo 10 individuos. Y si yo quisiera proyectar la población en tiempo, un instante de tiempo más, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, multiplicar lo que obtuve aquí, n1, por lambda, porque lambda va a ser siempre igual porque es constante. Es una de las suposiciones que estoy haciendo. Si yo hago esto, lo que tengo que agarrar este 10, que es el valor que tiene lambda 1, y multiplicarlo por la tasa de crecimiento discreta. Y obtengo este valor. Si quiero saber cuántos individuos va a tener la población en el siguiente instante de tiempo, ustedes pueden concebirlo como en la siguiente generación, lo que tengo que hacer es esta operación, y si lo proyecto un paso más, esta operación. Entonces, una cosa que nos podemos dar cuenta es que si yo quiero saber cuántos individuos va a tener la población en N4, basta con que yo multiplique la cantidad de individuos que había al inicio por 4 veces lambda. De esta manera yo puedo generalizar la expresión. Es decir, si yo quiero conseguir el número de individuos que va a haber, por ejemplo, en la generación 10, ¿verdad? Bueno, yo lo que tengo es que sustituir un 10 aquí y un 10 aquí. Esta forma de conseguir una expresión general, esto es una generalización, es lo que se conoce como inducción matemática. De esta manera, yo obtengo, si yo represento los valores que voy obteniendo en una gráfica, obtengo una gráfica como esta. Y entonces, ya con esta lámina voy a terminar este primer video, pero lo que me interesa que aprecien aquí es que, bueno, al principio va aumentando poco a poco el número de individuos que tiene la población, pero en algún momento la población se hace de un tamaño rápido. Ocurre una explosión poblacional. Entonces, esta es la forma como nosotros aquí vamos a definir una situación de plaga. Una situación de plaga ocurre en un agroecosistema cuando algún elemento de la agrobiodiversidad asociada experimenta un crecimiento exponencial o geométrico. Entonces, bueno, vamos a ver otras implicaciones de este proceso en el siguiente video, pero por los momentos aquí terminamos. Muchas gracias.